Buenas noches y bienvenidos a Seminario Internacional. Hoy tenemos la invitada especial, que es la presidenta de la Asociación Internacional de Psicología Individual, Marina Bluvshtein, de la Adler University. Hoy vamos a finalizar el ciclo de conferencias, que hemos llegado al final con más de 12 países de participantes, y quiero recordarles los países que han participado en este seminario: de Perú, Chile, Estados Unidos, Guatemala, México, Argentina, Italia, Ecuador, Hungría, Rumania y Austria. Realmente estamos muy contentos con el éxito del Seminario Internacional y en esto de llevar la psicología a todos los lugares, y sobre todo la psicología adleriana, que tiene tanto para aportar. Hoy queremos finalizar con la visita especial de la doctora Marina Bluvshtein, que va a hablar sobre metáforas terapéuticas. Muy brevemente, ella es doctora en psicología clínica, psicóloga clínica y psicoterapeuta de parejas y familias, miembro de la Asociación Americana de Terapia de Parejas y Familias. También tiene un diplomado en psicología adleriana y psicoterapia adleriana por la Asociación Norteamericana de Psicología Adleriana. Asimismo es editora asociada del Journal of Individual Psychology. También es directora del Centro de Prácticas y Becas de la Adler University en Chicago y Vancouver. Asimismo es profesora y autora de más de 20 publicaciones, y también es conferencista internacional en más de 20 países. Y actualmente es la presidenta de la International Association of Individual Psychology. Así que muchísimas gracias por la amable visita, y es la primera vez que el Centro de Estudios Adlerianos recibe a una presidenta de IAIP. Así que muchísimas gracias y disfruten mucho de la conferencia. Marina. Muchas gracias, Andrés. Buenas noches, everybody, and thank you for inviting me. Thank you for giving me this glamorous introduction. Marina nos agradece por estar acá hoy y por la glamurosa presentación. So now I better do well. So, ahora podemos comenzar. Because Andrés set the standards for me that high. Okay, porque dice que Andrés, en realidad dijo que que Andrés sentó los estándares muy altos. So muchas gracias for that too. Por eso muchas gracias también. So today we will be talking about therapeutic metaphors. Hoy estaremos hablando acerca de las metáforas terapéuticas. And we don't have much time to talk about everything I want to talk about. No tenemos mucho tiempo para hablar de todo lo que ella quisiera hablar. So we'll talk a little bit. Okay, vamos a hablar un poco. Mostly I'll talk. Mayoritariamente yo voy a hablar. But I will also be asking your feedback from time to time. Okay, pero eventualmente va a pedir un poco de participación. And maybe we will do a little demonstration. We will see. Okay, y quizás tal vez podremos hacer una pequeña demostración, veremos. So then we can really experience it. Como para tener la experiencia. Because we cannot understand things until we taste them. Okay, porque no podemos entender las cosas hasta no probarlas. Right? If you say, like, you know, Central American, South American food is good, that tells me nothing until I taste it. Okay, por ejemplo, si me dicen que la comida de Sudamérica es buena, no podría saberlo hasta no probarlo. Right? So then that's my taste buds will tell me that it's good, not my brain will tell me. Okay, por eso es el gusto lo que me va a decir que es buena y no mi cerebro. So we will never know that the metaphors are that good until we taste them. Por lo tanto, las metáforas no me va a decir que sea buena hasta que no lo pruebe. Okay. So before we go, I will share my screen and we'll do a little bit of like talking lecture thing.
Antes de que muestre mi pantalla y hagamos la parte hablada. But before that, let me ask you a couple of questions. Antes que eso, quisiera hacerle un par de preguntas. And maybe we can decide how either, maybe you can just post them in the chat responses, and then Carla will translate for me. That would help us to manage time. Ok, quizás pueden, lo que pueden hacer es postear las respuestas, así manejamos el tiempo. Okay. All right. Here's a question. Aquí está la pregunta. How do you know that the day ends? ¿Cómo saben de que el día termina? Let's say you are somewhere and you're trying to, and you don't have a watch. There are no clocks around. Your cell phone is somewhere. And you are trying to decide whether or not to tell somebody buenos días o buenas noches. How do you know? Ok, hagan de cuenta que no tienen un reloj ni el teléfono a mano. ¿Cómo harían para saber, para decirle a alguien si es buenos días o buenas noches? And you can just type in. Pueden ponerlo por escrito. Any brilliant insights? So we see the sun, whatever I can read at least, that the sun and the, what happens For to the sunset, Ale dice for the sunset. the sunset. So what happens to the sun? What does the sun do? Repeat the question. What does the Ale, sun do? What happens to a sun, to the sun? Ella pregunta qué pasa con el sol. Another person says because if he's tired or hungry. Okay, well, that works too, usually. Yeah. Although some of us feel hungry in the morning, but that's okay too. Yeah. So what happens to a sun? Está preguntando qué le pasa al sol. Depende de dónde se pone. She says it depends for the sun goes down. It depends the way. Yeah, if so it's like in a west. Sunrise or sunset. All right, okay. So now we're talking metaphors. Dice que ahora estamos hablando de metáforas. Sun rises and sun sets, or sun goes down. Okay. El sol sale o el sol va. O Right. se oculta. So sun does not have the sun does not have feet to like go anywhere, or a chair to sit down on, or a bed to lay on, or any of that things. Dice que el sol no tiene pies para moverse, ni silla para sentarse, ni cama para acostarse. Right. So we always speak in metaphors, even when we are not thinking that we're speaking metaphors. Dice que estamos hablando desde la metáfora, aunque no nos demos cuenta que hablamos desde la metáfora. So now we're ready to go into the science of it. Ahora estamos listos para hablar de la ciencia de eso. Okay. Can you see my screen? Pregunta si ven la pantalla. Are we Yes. good? All right, wonderful. So we can see now from the tiny little example that a metaphor is at the heart of our life. Dice que por el ejemplo que ella puso, dice que la metáfora es el corazón. The sun goes down, El sol se oculta, or the prices go down, o los precios bajan, or stock market goes down, o la bolsa de mercado va para abajo, or mood goes down. o el humor también va para abajo, desciende. None of these things can walk and really go down.
ninguna de estas cosas realmente van para abajo. Yet we use these movement verbs, the verbs that mean movement, to express certain processes. Dice que utilizamos estos verbos como de movimiento como para expresar esa acción. Like we're saying that we're running out of time. I don't know if you say that, if you ever, like Americans always run out of time. Yeah, we use this. You do run out of time? Okay. Yeah, que nos quedamos sin tiempo, estamos cortos de tiempo. We say the heart is sinking down, like when we getting a bad news. Por ejemplo, que como que el corazón se nos hunde cuando recibimos una mala noticia. Right. So our everyday language is full of metaphors. Dice que el lenguaje cotidiano está lleno de metáforas. And the metaphors are influencing social cognition. Y que las metáforas están influenciadas por la tecnología. Our consumer choices, like what we buy, what we don't buy. Por las elecciones de consumo, qué es lo que compramos y qué lo que no. And a lot of metaphors are in politics. Y hay muchas metáforas en la política. Right. We say in English, somebody is a front runner, like in election. Ok, dice que en inglés se dice front runner a la persona que va adelante en una elección. Right, and most of these people who front runners in our general elections are at the age that they cannot even walk steadily, but we say they're front runners anyway. Ok, dice que en esto de la metáfora que en realidad no van adelante, pero es la forma de utilizar que están adelante, que van adelante. Right. So what's interesting is that in consumer sciences, in economics, what was discovered that the products are sold at a 20% higher rate when the metaphors are used in advertisement. Dice que desde el estudio de mercado, dice que cuando se utilizan las metáforas, las probabilidades aumentan un 20%. So why is it happening that way? Ella se hace la pregunta de por qué pasa de esa manera. What happens all the time with metaphors is that we would have something that is very, very abstract. Lo que pasa con las metáforas es que hay algo muy abstracto. Like mood. Mood is an abstract term. Como el humor, que es un concepto abstracto. Like we cannot touch it, smell it, feel it, cannot do anything of that, right? So then to understand the abstract terms, we would use something that is concrete. Okay. Dice que, por ejemplo, el humor no es algo que podemos tocar, ni sentir, ni ver, es algo abstracto. Para poder definirlo, entenderlo, necesitamos algo concreto. And we will use analogy. Y usaremos analogías o semejanzas. So metaphorical thinking is an analogical thinking. Ok, el pensamiento metafórico es un pensamiento por semejanzas. Deep inside, it is always that something is like something else. Dice que en el fondo es algo más. And that something else will be concrete. Y ese algo más es algo concreto. Something that we can picture with our eyes, that we can feel the taste or feel like the texture of. Eso concreto es algo que podemos sentir o por la textura que podemos ver. And it will bring us into a full experience of life. So we can see, touch, smell, hear, and taste what under normal conditions we cannot see, touch, smell, hear, or taste. Ok, dice que eso esto concreto nos va a dar la experiencia completa.
¿no? Esto de poder ver, sentir, oír, escuchar y tocar, y me faltó otro sentido. Does it make sense? Pregunta si esto tiene sentido. Like we say golden opportunity. I don't know if you say it in Spanish. Would you say golden opportunity or brilliant choice? Ok. Dice, por ejemplo, una gran oportunidad. Or brilliant choice. O una opción brillante. So choice is an abstract word. It's very abstract. Opción es una palabra abstracta, es un concepto abstracto. Now we say the choice is brilliant, and brilliant brings this visual into it. Okay. Dice que si a eso le decimos que es una opción brillante, le estamos atribuyendo un sentido. A lot of times we wouldn't even think that this is metaphor because it's cliche. It's a dry metaphor. People use it for centuries, like golden opportunity. Ok. Como se ha naturalizado esto de la oportunidad brillante, no lo vemos como una metáfora. Dice que se ha usado durante mucho tiempo, por eso, bueno, se ha quedado como algo común. But in therapy, we can bring life into it. It's like if you have something very dry, we can water it and it will come alive. Ok, pero en terapia esto lo podemos tomar como algo que está, digamos, seco y regarlo como para explorarlo. A client who is, let's say, giving up on everything and say, I did not get this job. There was a golden opportunity and I don't want to do anything. We might say, well, you missed the golden opportunity. Would you go for silver one? Ok. Por ejemplo, un paciente que nos diga que ha perdido una oportunidad de trabajo, que era una oportunidad brillante de trabajo, le podríamos decir si podría ir por una oportunidad de plata. And I hope that makes sense. And that's a tiny bit of an example how we would use it in therapy. Ok, pregunta si tiene sentido de cómo utilizaríamos la metáfora en terapia. Ella lo que habla es de golden opportunity, que sería una oportunidad de oro. Por eso yo les decía lo de plata. So the bottom line is that there is no true knowledge without experience of it. Can you repeat? Yep. There is no true knowledge. There is no good knowledge of anything until we experience it, like smells and sounds and colors and tastes of it. Ok, dice que no hay un verdadero conocimiento hasta que no tengamos la experiencia de probarlo, de verlo, de olerlo, de tocarlo, en fin. Okay. So the metaphors are working mysterious and very interesting ways. And the whole idea of how metaphors work is about the connection between. Okay. I have a little bit of problem with the internet, so I hear you a little bit. Is that a little? Are we good now? Is that good now? Let me see what happened with the internet because I can't. So the whole thing is about how our left brain speaks to our right brain. Ok, el asunto es cómo el cerebro, la parte del hemisferio izquierdo le habla al derecho. Now, our left brain is responsible for logical thinking. La parte left, you say left? Mm-hmm. Ok, la parte izquierda es responsable de la parte lógica. Our right brain is helping us with creative analogical thinking. La parte
derecha es la parte creativa. So what happens, and there is a lot of studies on that, but I'll give you a quick summary. Ok, va a dar un pequeño resumen de lo que dicen algunos estudios. When our brain is almost like getting the signals, when we hear the words that are either movement or sensory, that the brain is getting activated as if we are moving or we are sensing. Ok, dice que cuando el cerebro recibe la información de movimiento, actúa ese movimiento. And I know it was like a big thing. So we'll go into details with that. For example. Ok, parece una gran cosa, vamos a ir a más detalle. If I say I'm running out of time. Si yo veo que me estoy quedando sin tiempo. Even if I'm sitting at my computer. Incluso si estoy sentada en mi computadora. And I'm not running anywhere. Y no voy corriendo a ningún lado. My brain is activated as if I'm moving. Mi cerebro se activa como si me estuviera moviendo. Even though none of my limbs are moving and my feet are grounded on the floor. Ok, incluso si no me estoy moviendo y mis pies están pegados al piso. Same things happen with sensory metaphors, the ones that creates like texture or smell or sound. Lo mismo pasa con las metáforas de sentido, ¿no? Gusto o olfato. If I say that the Uruguayan group gave me a very warm reception, si en Uruguay me dan una buena recepción, then warm is a sensory metaphor because that means temperature. My brain here warm. Ok, dijo que si en Uruguay le dábamos una cálida bienvenida, ella va a entender lo que significa cálido. And I hope that makes sense. Ella pregunta si tiene sentido. The beauty of it in therapy is that because we know how brain works, and if the client comes and say, my world is cold. Ok, lo mismo aplica para la terapia. Dice que si le plantean que si el humor es bajo, we cannot change that client's world, but we can change or help them to change the language they use and start using warmer words, knowing that the brain will process it as if the environment is warm. Ok. Quizás lo que podemos hacer en ese caso no es cambiarle el mundo al paciente, sino la forma en que lo ve. Por ejemplo, modificar cómo es esa calidez, hacer como si. Okay. So I think what we'll do now, we'll try to do a tiny bit of exercise with all of you. Lo que vamos a tratar de hacer ahora es un poco de algunos ejercicios. Okay, so for the last 15 minutes, you've been hearing my voice. Por los últimos 15 minutos ustedes han escuchado mi voz. Right, you hear my rough accent too. Dice que escucharon su acento un poco áspero. Because first I speak English, which is not for most of you native language. Second, I speak English with an accent because English is not my native language either. Ok, primero porque el inglés no es nuestra lengua y segundo porque ella habla con un poco de acento porque no es su primera lengua.
So you are consuming the sounds of my voice. Entonces están consumiendo el sonido de mi voz. So I know it's a little risky, but let's do that. I'm asking you if you can now turn away from the screen for like a half a minute, look around and find an object in your surrounding that might remind you of my voice. So my voice would be like, I don't know, like a lamp, or like, I don't know, like a tea kettle on a stove, or like anything. So find something that would be, my voice would be like that object. Ok. Plantea si lo que pueden hacer es moverse o girarse un poco de la pantalla por medio minuto y buscar un objeto que les suene similar o parecido al tono de su voz. Puede ser cualquier cosa, una lámpara, algo apoyado en algún lugar, lo que ustedes les represente o les haga parecido el tono de voz, la forma de voz. And you can just type it down in the chat. Dicen que lo pueden simplemente escribir en el chat. And the analogy, the comparison can be in any way. Y las analogías pueden ser en de cualquier forma. And I'm ready for any comparisons. And just type it down. I will not see, I cannot see the chat the way my computer is set now. So okay. Rely on you, Carla. Halo. One person put halo of light in Spanish. Okay. Yeah, I already feel a little like a saint. A book, a pencil, and a halo of light. The rest is in English. Yep, that's good. This is good. This is good. This is good. So the voice can be like a halo of light. Of light, yeah. Anybody else? In Spanish, somebody says plug. Here we call it like a flip-flop of a switch, a plug to plug a computer. The outlet. Okay. Okay, the outlet to plug in like a device, yes. Computer. The device to plug multiple things. Oh, the name. That is an interesting metaphor. Like, yeah, let's do maybe one more. Anybody else? Dice que si hay alguien más, una más. Okay. Okay. Nicole, can you help me with? Yeah, absolutely. Okay, thank you. With the rest of the responses here? Yeah. Yeah. Enchufe y adaptador. So like an adapter. Okay. Or like a plug adapter for the electrical plugs. Thank you. Okay. Is that it? Was that it, Carla, or was there? Yes. Yes. Good. And that's a good thing because and I admire the courage of those who contributed. Okay. Dice que es una buena cosa que admira el coraje de los que contribuyeron. And this is a beautiful metaphor because if the voice is a halo of light. Okay. Dice que es una linda metáfora esto del halo, que la voz es un halo de luz. We can do
more of it or less of it. Podremos hacer más o menos de eso. We can turn the lights on or off or dim it. Podemos prender la luz, apagarla o ir bajando la intensidad. A client might choose to stay close to that light or might say, oops, it might be a little too hot. I don't want to burn by it. I'm just going to move into shadow. Ok, podremos acercarnos, pero quizás si nos acercamos nos podremos quemar, entonces podremos dirigirnos más hacia la sombra. See, now we're creating a metaphorical image and a behavior that is based on the original metaphor. Ok, entonces ahora podemos crear una imagen metafórica de un comportamiento, de un comportamiento metafórico. Right? And if the voice isn't like an adapter, right? That's an interesting thing because if this is something we can plug in multiple devices, what's the risk? Plantea que es interesante la del adaptador porque se podría conectar varias cosas y pregunta cuál sería el riesgo. It can create electrical surge and the power might go out. Podría crear como una sobrecarga y que la luz se corte. It can be a wonderful thing because so many things are working at the same time. Podría ser algo genial porque podrían funcionar muchas cosas a la misma vez. Or it can be a dangerous thing to watch for because if you plug too many things at the same time, then there is a danger that the power will go out. Podría haber un peligro porque si conectamos muchas cosas, bueno, la luz se podría cortar. Right? So, and this is how we pick one metaphor and out of one, we build more. And when we talk to a client, we start speaking metaphorical language. Esta es una forma de explicar cómo de una metáfora podemos crear varias y hablar en un lenguaje metafórico con el cliente. If I'm a therapist, this adapter plug-in can be signal for me. Como terapeuta, estos enchufes podrían ser una señal para mí. Maybe I need to slow down. Quizás tenga que frenarme o ir más despacio. Maybe I don't need to bombard you with that much information. Quizás no tenga que bombardearlo con tanta información. And it's delivered in a very creative metaphorical way. Y se hace de una forma muy creativa. Right? So this is what we just did. So and once we create one metaphor, the rest is informed by the first metaphor. Marina, can you repeat because there's a noise? Yep, and that's okay. Okay. So once we create the first metaphor, the rest will be logically connected to the first image. Ok, una vez que tengo la primera metáfora, va a estar conectada con la primera imagen. Okay. If life is a journey. Si la vida es un viaje. Because life is very abstract, right? Journey is a metaphor. Life is a journey. Then who are we in the journey? Ok, porque la vida es un concepto muy abstracto. Entonces, ¿quién soy yo en ese viaje? And you can type in or you can just join me in that. So if life is a journey, then people are... Ok. Pregunta que dice si lo podemos escribir, dice si la vida es un viaje, yo, y que lo escriban. Yo sería o yo estaría, en fin. So if life is a journey, people are... Si la vida es un viaje, la gente
Travel, I'm a pilot. Wonderful. Yep. So life is a journey. People are travelers. Like I'm a Yeah. traveler. Now, if I'm a Enjoy traveler, it. then other people are what in a journey? And other people, otras personas serían. Si pueden escribir, otras personas serían. The other people being roommate. Companions, right. Yep. Companion, Like, yeah. Yep. Companion. Travel mates or something, right? Travel mate, yeah. So a holistic image is that life is journey. I'm a traveler. Other companions or co-travelers or something like that, right? Now, if life is a struggle. Ok, dijo que si desde el punto de vista holístico, si la vida es un viaje, yo sería un viajero, iría con otros compañeros, pero si la vida fuera un scandal, you say? Struggle or fight. Let's struggle, fight. okay. Pero si la vida fuera una lucha o fuera complicada. So if life is struggle, then I am what in that life? Okay. Si la vida es una lucha, ¿yo qué sería en esa vida? Y pueden poner la respuesta en el chat. If life is a struggle, I will be movement. And Tania, I didn't see what, no vi lo que tú escribiste. A fighter? Yep. Juan Pablo, letters? Yep, I can be a fighter or, yeah, and that will be an interesting choice because somebody say I'm a fighter, somebody might say I'm a sufferer, right? For example. Okay. Dice que esa es, la del luchador dice que esa es una interesante postura, a diferencia de que fuera alguien que está pasivamente sufriendo. Right. Then the others can be my maybe supporters or they might be my enemies. Y las otras personas, ¿qué serían? ¿Contenedores o serían enemigos? Y pueden poner la respuesta en el chat. And the outcome will be, like if outcome, when life is a journey, the outcome would be I reach my destination, right? Okay. Y si la vida fuera un viaje, el resultado sería el destino. But if life is a struggle or a fight, the outcome would be either win or I lose. Si la vida fuera una lucha, estaría entre si gano o pierdo. This is how we see the lifestyle being formed. Así es como vemos cómo forma el estilo de vida. When we have clients coming to us, they have a complete picture already. Cuando tenemos un cliente que viene con nosotros, tenemos así una gran imagen de lo que trae. And within the lifestyle, within the private logic, everything makes sense. Y viendo el estilo de vida, la lógica privada, todo cobra sentido. Like life is a danger, I am a victim, others are to kill me. At the end, I either win or lose. All makes sense. Ok, todo tiene sentido si para la persona la vida es una lucha y siempre pierdo y... Yeah, so then the only problem is that it doesn't work for them. El único problema con eso es que para ellos no funciona. And now they are in therapy. Y ahora están en terapia. So what we do helping them is that we're helping them to create a new metaphor. Lo que vamos a hacer es ayudarlos a crear una nueva metáfora.
And you see now on your screen, one of my favorite, or two of my favorite quotes from Adler. Lo que ustedes ven en la pantalla ahora son dos de sus citas favoritas de Adler. The first is about the importance of our opinion about life. La primera es acerca de cuál es la opinión acerca de la vida. Yeah, and Adler is saying it has the same effect on me whether a poisonous snake is actually approaching my food or whether I merely believe that it is a poisonous snake. Okay. Can you repeat and a little bit shorter? Yep. So basically, whether the snake is approaching me and it has the same effect on me, whether or not the snake is poisonous or not, if I believe it's poisonous. If I believe it's poisonous, whether or not it is actually or not. Dice que si la serpiente se acerca a mí, puede ser venenosa o no, pero no tiene sentido que sea venenosa o no, si se me acerca igual. Right? So, and that's now, we cannot change the snake. No podemos cambiar la serpiente. But we can change our opinion about snake. Pero sí podemos cambiar la opinión sobre la serpiente. And it can actually be a poisonous snake. Y si en realidad es una serpiente venenosa, but we can decide that we are not afraid of it anymore. Y si decidimos que no le vamos a temer más, it is all about the ideas that we have about life in our head. Es todo sobre las ideas que tenemos en nuestra cabeza. And this is the second quote. Y esta es la segunda cita. And that is when the reality is intolerable. Y es acerca de cuando la realidad es intolerable. Like the whole thing with this COVID. Como todo este asunto del COVID. People flee to the magic of fantasy. La gente voló hacia un escenario fantasioso. We're creating these images of, because COVID is not tangible, it's very abstract. Creamos estas imágenes porque COVID no es algo tangible, es abstracto. And then what we can do is that we can put it together with a high social interest. And then that is our way out of COVID, not the COVID out there, but the COVID is in our mind. Can you repeat? Yeah, so when we take this fantasy, I ask clients a lot, if COVID was an object, what would it be? Okay. Dice que si piensan en COVID, le preguntan a los clientes si, en una imagen cómo sería el COVID. Right. And then whatever ideas they have, whatever images people have, if we bring the social interest, put it together with the social interest, with activity, that's a solution. Okay. Dice que si le piden que lo pongan en imágenes, que pongan en imágenes lo que significa el COVID, va a hablar de el interés social, cuál es... Okay, so what I think we'll do now, because I think this is a time to start practicing maybe, right? So then we use the time good, right at this moment. So what we'll do is that we'll do a short demonstration, right, on this topic, if that's okay. Would that be okay? Okay, dice que usamos bien el tiempo, entonces nos queda tiempo para hacer una breve demostración si estamos todos okay, si está okay para todos. And I will need a volunteer for that. Y dice que va a necesitar un voluntario para eso. Somebody who's very shy. Is anybody who's the shyest person? Alguien que sea muy tímido, el más tímido. So anybody who woke up this morning thinking,
I hope one day I will not be that shy. Alguien que se haya levantado esta mañana y haya dicho, espero que algún día no sea tan tímido. Because this is your golden opportunity. Porque dice que esta es una oportunidad de oro. A brilliant opportunity, brilliant, not gold, brilliant opportunity. O una oportunidad brillante. Gold, brilliant and gold is like... Natalie said yes. Okay, so we have Natalie. I don't speak English. That's okay. I don't speak English sometimes too at the end of the day. So between only solo eso se habla. Okay, that will work just wonderfully for us. Okay, can we have that would help everybody if we can have a spotlight? Can you put spotlight on me, Natalie, and Carla? Dice si podés poner la imagen de ella, de Natalie y mía. I can actually do that. All right. Okay, hi. And then, oh, wait a second, that's spotlight, yep. And then, oh, I'm managing Zoom. Yeah. How powerful. Okay, that's gonna be a little easier to for everybody to listen, right, to hear. Okay, so thank you for being that shy. Te agradece por ser tan tímida. Okay. So here's my question. And so I'll ask you a few questions. And if at any time you feel it's totally uncomfortable, just stop it. Ok, te va a hacer algunas preguntas, pero si tú sentís que te sentís muy incómoda, ella va a frenar, ok? Also, I mean, it's being recorded. If at the end you'd want that part to be edited out, you just say it and it will be taken out. Ok, este seminario está siendo grabado, pero si tú quieres que esa parte se edite y se corta, no hay problema, ok? No sé si me escuchaste. Okay, wonderful. So, so my question will be about this thing, the COVID thing. Natalie, ¿me estás escuchando? The pandemic thing. Ok, ¿entendiste que la pregunta que es sobre el COVID? And here's my question. Sí. Where in this whole pandemic thing, the whole thing, everything, where are you the most stuck? What's the most difficult thing for you? Le está preguntando a Natalie, en todo esto del COVID, ¿qué es lo que fue más difícil para ella en lo que se vio más trancada? Okay. I'm not asking you to tell us, just think about it. Te pide no que lo digas, sino que pienses acerca de eso. Kind of think, what is it like for you? Que pienses lo que eso significa para ti. And think about that as vividly as you can, so you can feel it in your body. Dice que lo sientas y que lo pienses tan vívido como para que tengas la experiencia corporal, para que lo sientas en el cuerpo, ¿ok? And now if you can think about that as an object, as a thing. Y ahora te pide que lo pienses como un objeto, como algo. Something that does have shape, that you can touch, you can visualize. What image do you have in your mind's eyes? Algo que puedas tocar, ver. ¿Cuál es la imagen que tú tienes en la mente? What does it? ¿Lo puedo decir? ¿Ya lo digo? Sería una pesa. Se cortó un pesas poquito. que te lanzan para... Una pesa. Pesa, Alif, ok. Ok, Marina. Bien pesada. Okay, Natalie says she thinks about a heavy weight pesa. Natalie, can you hear me? Sí, está bien. Okay. Algo pesado.
¿no? En realidad que tengo que cargar. Marina? Yes. You understand what she thinks about a heavy weight? Like weights? Heavyweight device for exercise? Yep. Okay. Okay. Can you say the name so I... No, I cannot say, but I can see that. Okay. Yeah, it's a weight. The weights, right? Okay. Okay. Well, that's great. It's an interesting image. Help me see it the way you see it. Like, how heavy is that? How big is that? How many kilos are there? Like, is it like one thing or two things? Okay. Pregunta, ¿cómo te lo imaginas? Si es muy pesada, si son dos partes, ¿cuántos kilos puede pesar? Ya, me lo imaginé algo, solamente un objeto pesado, que lo tuve que cargar porque no me queda de otra. Okay. Marina, she said she thinks it's just one object, very heavy, and she has to carry it away because she didn't have any choice. So you're carrying it. So you're holding it in your hands, right? Okay. Pregunta si tú lo estás cargando en tus manos, Natalie. Si lo estoy cargando ahora. Si en la visualización es algo que tú sentís que lo cargas en las manos o en qué parte. Manos. Okay. She says she carried on her hands. In your hands. Yeah. Like when you say very heavy, is that like, so I got it that it's heavy. Is it big? Is it small? Is it old? Is it new? What's the texture Okay, like? cuando te pregunta si... Ok, está preguntando qué tan pesado es, si es viejo, si es nuevo, qué textura tiene. Lo imaginé como un ladrillo, ¿no? Okay. Exactamente, algo de la forma de un ladrillo tosco, ¿no? Okay. Áspero. Okay. Marina, she says, Natalie imagine the picture, the image is like a brick. You understand brick? Yep. Okay. Very rough texture. Yeah. Mm-hmm. Rough texture. Okay. Is it cold? Yep. Is it warm? What's the temperature is like? Frío. Cold. Cold. Mm-hmm. Mm-hmm. Yeah. Is it old or new? Old. Old. Mm-hmm. And if I were there watching you with this heavy weight, heavy piece in your two hands, carrying it, very heavy, rough surface, cold, what else would I see? Is there anything else going on there? Pregunta si ella estuviera viéndola, cargando ese ladrillo bien pesado, frío, poroso, ¿qué otra cosa vería? Perdón, no entendí la pregunta. Si Marina te estuviera viendo cargando todo eso con la descripción, ¿qué otra cosa vería? Is there maybe anything else there or anybody else there? What else in that picture? Or maybe nothing else and nobody else. If I were a fly watching you, what would I see? Dice que, por ejemplo, si hay otras personas viéndote, cómo es el entorno. Dice, si Marina fuera una mosca sobrevolando, ¿qué otras cosas vería? Verías una pequeña cocina, sala, una mesa, un piso rojo. Es que fue allí donde viví la primera parte o gran parte de la pandemia, no sé, pero cuando visualicé eso en la parte donde desarrollé parte importante de la pandemia, ¿no? El lugar.
Okay. Marina, she described the place where she spent most part of the pandemic time. She says a little kitchen, a room, a table, a red floor, and that's it. Okay. Are there any sounds there at all? Any sounds? Pregunta si hay algún sonido, Natalie. No, todo es silencio. Okay. Okay. Y no hay nadie. She says that it's very silent and nobody's there. Yeah. Okay. Well, thank you for helping me to see things the way you see things. How did it get to be that way? What was there before? Ok, Marina te agradece por mostrarle, explicarle la forma en la que tú ves las cosas, y antes de ese peso, ¿qué había ahí? Te pregunta. Antes de ese peso, de ese objeto, ¿se refiere? O no entiendo bien la pregunta. Okay, Marina, she's asking if before the weight is the question. Before the weight was okay, sí. Antes de que estuviera ese peso, ¿qué había ahí? Before this weight got into your hands, like before that, like if that would be a movie, what would be like an episode before? ¿Qué fue lo último que dijo Marina? Como si fuera la parte anterior, antes de que tuviera, como si fuera una película, la parte anterior a ese peso. Familia, mis hijas jugando, saliendo y entrando, sin ningún límite. Okay. Sociabilidad. Dijiste tu vida y se cortó ahí. Imagino a mis hijas saliendo y entrando de ese lugar sin ningún límite, sin ninguna restricción, jugando, divirtiéndose, teniendo invitados sociales, reuniones sociales, ¿no? Okay. Marina, she says she imagines her her daughters playing freedomly. What else? Have a social lifestyle. She says she pictures the kids in and out from the house. Okay, I see that. And then there was nobody, right? So they disappeared, right? Preguntas. Ella está preguntando si ahora no hay nadie, si desaparecieron. Sí, ahora desaparecieron las personas que me imagino. Claro, porque antes, claro, tú decías que tú te imaginabas viendo a tus hijas entrando y salir, y antes te preguntaba cómo era el lugar, cómo te lo imaginas, y tú dijiste silencioso, sin nadie. Por eso te pregunta qué pasó. ¿Qué pasó de ese antes con gente saliendo y entrando y ahora que no hay nadie? Yeah. ¿Qué pasó? Are you still okay? La pandemia. I have one more question to you. Are you still okay? Dice que tiene una pregunta más. Sí. Si estás todavía okay, Natalie. Sí. Acordate que... Sí, es okay. Okay. Well, I am checking with you. You're carrying this weight. Maybe you want to drop it.
Dice que está chequeando contigo, Natalie, que estás cargando este peso que quizás tú puedes soltarlo. It's easier for me. I don't carry anything other than a pen, and you're carrying this weight. But here's my question. If you were to change... Natalie, Marina dice que... Yeah, go ahead. If you let me say... Okay. Natalie dice que tú sos la que estás cargando el peso, que estaba chequeando contigo, que Marina solamente carga una lapicera. Y te va a hacer otra pregunta, ¿está ok? Okay, here's my question. If you were to change that image, you carrying this heavy weight with your two hands, very heavy, you said, with a rough surface, kind of cold, you're by yourself, nobody else is there, there are no sounds. If you were to change it in any way to make it right by you, how would you change it? Natalie pregunta si tú pudieras cambiar esa imagen que tú tenés de ese objeto pesado que vas cargando, que es frío, si pudieras cambiarlo, ¿cómo lo cambiarías? The question is how you can change it. If you were to change it in any way to make it right by you, how would you change it? Si pudieras cambiarlo, si hubiera una forma de cambiarlo que fuera la correcta para ti, ¿cómo lo harías? Si ese objeto podría cambiarlo por otro. Ella hizo énfasis si fuera, ¿cómo pudieras cambiar? Si hubiera una opción de cambiarlo por algo que sea correcto para ti. That object, that thing, that weight. Creo que sería algo más liviano, definitivamente. Algo que no me pese. Más, ya no tosco. Pero como representar eso un objeto. Quizás quizás puede ser una caja musical. Marina, she says something softer and not too heavy, like a music machine, like a music box. Music box. Okay, thank you. So you still have this weight, but it's softer and not as heavy, and there is a music box there, like somewhere, right? No. Oh, that thing will become music box. Oh, I love that. Yeah. Tell me more about that. Does it make sounds now? Or is it just quiet? Or what is it like? Help me see it the way you see it. Le gustó mucho tu metáfora y ella el objeto que elegiste, y lo que pregunta es si podés describírselo. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo sentís? Veo algo delicado, con un vidrio encima, liso por todos lados, fácil al tacto, que cuando lo abro sale una música muy agradable a mis oídos. Y armonioso. Déjame traducirlo. Okay. She sees an object like it's soft, with glass on it, and it sounds like very Nicole, can you help me with the rest? Of course. ¿Cómo era el sonido en español? ¿Agradable o como? Armonioso, like like harmonious. 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 Okay, thank you. Right. So there is a music box
It's not that heavy. It's kind of glass surface, right? And it makes sounds, and they're harmonious sounds. Yeah. And where are you in relation to it? Are you still holding it, or is it somewhere? Natalie te pregunta cuál es la relación con eso. ¿Tú estás cerca? ¿Lo sostienes? Lo veo igual en el mismo lugar que vi el objeto pesado y con un deseo de agarrarlo con las manos, bueno, agarrarlo y abrir la caja musical y escuchar el sonido. Okay, she says she saw the object like the heavy weight that she saw before, but this time she sees she wished to open the box and hear the music of the box. So it is in your hands, right? Natalie, ¿lo tenés en las manos? Cuando lo veo, la primera imagen lo veo en el piso, en el mismo lugar que vi el objeto pesado. Okay. The first picture is on the floor, like the heavy weight. Natalie. Sí. ¿Y ahora quieres agregar algo más? Con el deseo de querer cogerlo, ¿no? Y abrirlo y disfrutar el sonido. Okay. And she wishes to grab the object and enjoy the music, the sound. Okay. So the first object is somewhere, but it's on the floor now. And in your hands, this music box. No. No? She pictures, her first picture is on the floor, and she wishes to grab it and open it and hear the music. Right. Okay, that music box, right? Yeah, the music box. And where's this heavy weight, this weight piece? Where is that now? Pregunta dónde está la pesa. Ahora. Ya desapareció totalmente, desaparecido totalmente del escenario. No existe. Okay, disappear. Disappeared, I understood that. Fully disappeared. Okay. I understood that. I mean, I saw your face and I knew that disappeared. Yeah, I saw it too. Yeah, in your eyes. You got it. No. You got it disappeared. Was it like a magic, or did you push it away, or how did it disappear? Do you have any ideas? Te pregunta si tenés idea de cómo desapareció. ¿Lo empujaste o solo desapareció? Did you do anything about it? ¿Hiciste algo al respecto? Creo que simplemente desapareció, ya fue reemplazado por el otro objeto. Yo no hice nada para que saliera de escena, simplemente desapareció y apareció el otro objeto. Okay, Marina, she says she didn't do anything, just one object was replaced for another one for the music box. But she says that she didn't do anything. Okay, so it just happened. The image replaced. And that's fine. That's all. You said you didn't do anything, but you did a lot of things in your mind. Okay, Marina te dice que tú dijiste que no hiciste nada, pero que hiciste muchas cosas, que pensaste mucho. There are many things we cannot do with our hands, but there is dice que hay muchas. But everything we can do in our mind, in our heart. Okay. Dice que hay muchas cosas que no podemos hacer con las manos, pero sí podemos hacer en nuestra mente y en nuestro corazón. So, did you learn anything about yourself in this exercise? Natalie te pregunta si tú conociste algo acerca de ti en este ejercicio.
Or do you want us to tell you something about you that maybe we have learned? ¿O quieres preguntar algo acerca de lo que nosotros aprendimos sobre ti? No, me ayudó a darme cuenta de que me está pesando la pandemia. O sea, que estoy cargando con algo. O sea, yo seguí mi vida, hice nuevos proyectos, pero realmente eso sí me está pesando. O sea, de alguna manera no me frené, pero sí siento que estoy cargando eso. O sea, de alguna manera estoy caminando, digamos, cargando esa pesa, ¿no? Y a veces se puede hacer más ligera, a veces puede ser más pesada, pero no voy a, o sea, es como que el seguir con los proyectos me dio la sensación de que no me estaba pesando, pero ahorita me doy cuenta que sí me está pesando, algo así. Okay, she says, Marina, Marina? Yeah, I'm here. Okay. She says that now she realized that the pandemic hit her. It was very heavy, and she was walking with that heavy on. She still make plans and projects, but overall, the pandemic hit them really hard, and she's heading that way. All by yourself. All by herself. So you like carrying things all by yourself, right? Natalie te está preguntando si a ti te gusta cargar peso tú sola. You don't. No me gusta. But you're good at that. You are good at si eres buena, si eres buena en eso. No. You're not good at that. No. He sacado fuerte en los brazos porque cargo a mis hijas, ¿no? Pero de ahí no más. Okay. So this... she says that she gets stronger because she holds the child. Like, this is not a therapy, but if that was a therapy, and so Natalie, just, you can close your ears and don't listen what I say, or you can choose to listen. Okay, Natalie, ella dice que si estuviéramos en terapia, tú puedes, si querés escucharlo o no. I would say, now I am confused. You say that you don't like to carry things by yourself, but you carry things by yourself. Like, do you like it or do you not like to carry things by yourself? Marina dice que ahora está confundida porque dices que no te gusta cargar peso, pero dices que cargas peso. Entonces está confundida. ¿Te gusta o no te gusta cargar peso? And that, so don't answer that. So because we're not doing, it's not a therapy. Okay, Natalie te pide que no respondas eso, porque no estamos en terapia. So here's the thing now, because your metaphor was beautiful. Dice que tu metáfora fue hermosa. The way you transformed it was beautiful. Y la forma en la que la transformaste fue hermosa. And it shows a lot of strengths. Y muestra mucha fortaleza. Which maybe you know about and maybe you don't know about. Que quizás tú sepas de ti o quizás no. Now, the strengths that we see when the metaphor is changed are usually strengths of our lifestyle. Okay. La fortaleza que vemos que utilizaste en la metáfora generalmente es la fortaleza en el estilo de vida. Would that be okay if we will ask your colleagues to share what strengths they saw in you? Would you like to hear about strengths? Okay.
Natalie te está preguntando si le puede preguntar a tus colegas acerca de las fortalezas que ellos vieron en ti. ¿Estaría bien que le pregunte? Sí. Yes. ¿Sí? Yeah. She So says, we'll, okay. we will try not to add more weight because you're already carrying a lot. Okay. Dice que va a tratar de no poner más peso porque tú ya estás cargando mucho. So hopefully some of the strengths will take some weight off you. Quizás alguna de estas fortalezas te quiten peso. So maybe we'll all kind of jump in and try to help you. Quizás todos podamos contribuir y sacarte un poco de ese peso. Okay. Antes de terminar, si lo pongo en metáfora, sí me he dado cuenta que yo en la vida cargo pesos, no solamente la pandemia, otros tipos de pesos también. Ok. Pero yeah. Ok, porque si no te traduzco fiel. Ok. ¿Te animas a repetirlo? Sí. Que en la vida estilo cargar pesos. Okay. Que Marina, no me frenan. Okay. Marina, Natalie says, wanted to say that in the metaphor, she, in her life, carry weights. Que no me frenan. Me he dado cuenta de esto, no me he dado cuenta, en verdad, me ha como que iluminado una dinámica de vida que tengo. Quizás ver una parte resiliente mía, ¿no? Me ha hecho ver algo que no había visto en mí. Okay. Marina, Natalie wanna say that this exercise realized a part of her that she didn't see it before, like a resilient part of her. Sí, porque en ese lugar donde vi la cosa pesada, fue un lugar en el cual yo tuve que reinventarme mucho. Hice cosas que no pensaba hacer. Okay, Natalie says in the spot when she saw the heavy weight, have to replace it for things and do things that she never did before. Sí, hice muchas cosas nuevas, que me atreví a hacer cosas nuevas porque no tenía que hacerlas, ¿no? Que quizás en otro escenario no los hubiera hecho, ¿no? Okay, she has to do new things that maybe in other situations she didn't want challenge to do because she just have to do that kind of things. Yeah. Well, we see Natalie here who said that she doesn't like to carry weight. And now I'm saying, we will tell you your strengths. And now Natalie is saying all her strengths. So she's doing our work now. That's how little she wants to carry weight. I'm sorry. Okay, Natalie, Marina te pidió que a ver si podríamos colaborar en los demás, decirte cuáles eran tus fortalezas, pero tú lo hiciste tú sola. Eso también demuestra de lo mucho que te gusta cargar el peso. Natalie does not want to carry weight. She's doing all by herself. She's doing her therapy. She's doing her insights. She's doing everything by herself. Dice que tú haces todo por tú sola. Yeah. No sé quién es que se está riendo, pero me causa gracia también. Yeah, yeah. Now, see, your colleagues already, no, you don't need to keep, music. Are you singing for us now, also by yourself? Dice que sí, estás cantando por
para nosotros, solo para ti misma. Okay, so your colleagues already type in some of your strengths. I see things popping up a little bit. Yeah. So here's my question. Are you okay if we take the spotlight off you, or is it okay? Are you ready to blend in? I don't understand. Okay, I'm taking the spotlight. Okay, I'll just take in the spotlight. I'm removing spotlight, so we kind of all in a like. Okay. So I'm removing, and I'm removing my spotlight too. So for those of you, you can just go in the upper right corner and click gallery view. Then this way, like everybody's in. Dice que ella se va a correr de la parte central y que todas pueden cliquear para, bueno, para volver a la parte en donde estamos todos. Okay. So my question to you, and you've already started answering this question, what are the lifestyle strengths you were able to see in Natalie in her original metaphor, her ending metaphor, the way she changed that, and the whole holistic exercise? And I know some of you responded. Can I have a translation? And if anybody, because that would be very good, because Natalie likes sounds. Sounds are good thing for you. Maybe somebody can unmute yourself and give it as a sound strength versus typed in strength. Okay. Okay, let me translate. Okay. Dice que si quieren pueden sacar el sonido o poner, mejor dicho, el sonido on, y pueden, si quieren, teclear y que salga el sonido para todos, y poner cuáles fueron las fortalezas que ustedes vieron en el estilo de vida de Natalie. Is that okay? People will just unmute. Yeah, unmute yourself and just say it. And address, go to, say to Natalie, say, Natalie, this is what I see in you. Ok, dice que vuelvan el sonido y que le digan directamente a Natalie, esto es lo que veo, esto es lo que, esas fortalezas de las que estamos hablando. Because it's a little lonely to carry it by yourself. So at least, even though she's there, but then we in the audience can give you a little bit of hands. Dice que es muy solitario cargar ese peso solo, entonces que entre todos podemos, bueno, colaborar. Go ahead. No, Natalie, yo vi una gran valentía en vos, tanto por pasar directamente de una como por aquello que describiste. También una gran determinación por la manera en la que lo fuiste transformando en esa segunda parte de la metáfora. Y también, por decirlo así, como una gran capacidad para visualizarlo, porque a pesar de que el peso pueda llegar a ser algo abstracto, dentro de todo lo convertiste en una metáfora bastante concreta. Entonces es como que vos de alguna manera sabías o podías ver claramente que eso era algo que tenía que ver contigo. Entonces bueno, eso era lo que quería decir. I think Natalie likes that, so I don't need to understand maybe even. Yeah. Okay. Eduardo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias. Y especialmente muchas gracias a Natalie por su aporte valiente de ofrecerse como ejemplo de enseñanza para todos, ¿verdad? No sé si quieres traducir. Okay, Eduardo says thanks to Natalie especially because she kindly give that example of metaphor. Yes. Lo que me pareció, escuchando a Natalie sobre lo que contaba de su propia visualización, lo que me pareció es que como que más allá de que ella sentía esa carga como muy pesada, también sentí que transmitió que por momentos se sentía muy sola al enfrentar esa carga,
pero lo que yo rescato que también, más allá de ese sentimiento de soledad, de que es una carga muy pesada, también detrás de ese mensaje, implícitamente yo sentía el mensaje que más allá de que es pesado, yo puedo con esto. O sea, siento eso de que está mostrando ser una persona resiliente, de ser una persona que no se va a dejar vencer fácilmente por las dificultades y que siempre va a dar lucha ante esas dificultades y que por consiguiente entiendo que va a tener mucha probabilidad de siempre tener éxito ante esas dificultades. I think, is Natalie here? Natalie, ¿estás ahí? Did she disappear? Natalie? I don't know if she's here. I cannot see. ¿Alguien ve a Natalie? She's getting back. She's getting back. Okay. Natalie. Okay. Okay, so she missed the most of what you said. Wait, she isn't here. She was getting in, I know that. Right? I think she might have some. Oh, yeah, now yes. Is. Oh, okay. Yeah, we could yes. not. Disculpe, se me fue el internet. Okay. It happens to me too. She said that, sorry, but the internet was cut for a moment. Okay, well, Eduardo, would you repeat, because it's important for Natalie to listen to, more important than for me to understand. Ok, yo decía que me pareció, primera cosa, agradecí el aporte de Natalie y después lo que me pareció del relato de ella es que ella dejó, no sé, por lo menos yo entendí eso, que por momentos al enfrentar esa cosa pesada, esa situación del COVID, que la sintió muy pesada y que sentí por ella dijo, estoy sola, ¿no? Eso me dio a entender que quizás muchas veces se sintió sola al enfrentar esto tan pesado, pero también rescato que más allá de ese sentimiento de soledad, mostró ser una persona que justamente por esa metáfora que cambia y que tan hermosamente pone esa cajita musical, que es una persona justamente muy resiliente y que es una persona que, aunque pueda por momentos sentirse débil ante las dificultades que siente como muy pesadas, también es una persona que no se deja vencer fácilmente ante las dificultades. Y por tanto entiendo que es una persona que es muy probable que ante las dificultades sepa y tenga las herramientas para salir adelante frente a esas dificultades. That was a lot of strengths. Yeah. Anybody else? What else? What strength? And see if you can, when you share the strengths, if you can use the language of the metaphor that Natalie used, that would be super good. That would be like high art. Yes. Okay. Dice que si pueden alguien más que se ofrezca a resaltar una fortaleza y si pueden hacerlo en la metáfora, ¿no? Con elementos desde la metáfora que ella lo trajo, sería genial, grandísimo, sería muy bueno. Let's choose just one more person. ¿Alguien más que quiera hablar? De acuerdo a ese pedido, yo creo que la hermosa la metáfora de que justamente cambia algo pesado por algo musical, ¿no? Por algo armonioso. Entonces eso me parece que justamente habla del positivismo de su pensamiento, de la capacidad de transformación de lo negativo en algo positivo y no solo positivo, sino armonioso, que eso obviamente hace buena cosa para el cerebro de uno, para la vida de uno, ¿no? Armonioso, musical, claramente cosas que hacen bien al ser humano. Good, thank you. Carla, would you translate just a little bit, just this in summary for me? Yeah, sure. He's talking about the strength, the beautiful transformation of a very heavy weight to a beautiful music box, which has
a beautiful sound, harmonious sound, and he says it's a very positive transformation, and it turned out in a harmonious way of result. Yeah. So, and that's an interesting thing because that's a very good observation to me, but the most important thing is that good for Natalie, but it sounds like Natalie, you are very capable in creating harmony out of disharmony. Okay, Natalie, Marina says que es muy lindo esto de que él haya podido describir esa fortaleza en ti, más para ti que para Marina, y resalta esto de que has podido crear de ese peso pesado algo armonioso. And you're able to create it. COVID is a case of mass disharmony. Y pudiste crear algo de el COVID, es algo de desarmonía. We carry weight and we feel alone. Cargamos peso y nos sentimos solitarios o solos. And we have to carry, and we also have to be isolated. Tenemos que estar cargando y estar aislados. We're all capable doing that. You are definitely capable carrying a lot of weight, but you're also able to bring harmony and drop the weight, have it disappear in your mind. Okay. Dice que todos somos capaces de cargar peso, pero que tú sos capaz de cargar peso y de crear armonía, de que ese objeto desaparezca y crear, bueno, armonía. Okay, let's hear from Carlos. Carlos. Hola. Yo había puesto o resaltado dos cosas, el valor y la perseverancia que tiene Natalie, ¿sí? Y llevado para ponerlo en la metáfora, usando la metáfora, considero, por ejemplo, ese peso que hablan, ¿sí? El peso es el COVID, la situación que ella imagina. Ahí vengo el tema de fuerza, ¿no? Ella lo lleva con el tema de fuerza. El peso es un asunto de fuerza, ¿sí? Lo que es algo tesonero, es decir, hay que perseverar con esa fuerza, que es lo que hace. Y siguiendo con la metáfora, lo transforma en música, que la música de por sí es creativa, es un arte creativo, tiene mucho de satisfacción y satisfacción propia, generalmente. Y eso, que es lo que ella dice, algo de música. Y en eso ahí veo esa perseverancia que tiene para poder transformar y el valor ante algo que es desagradable, poder transformarlo. No sé si querés traducir hasta ahí porque es medio largo. No pasa nada. Ok, Natalie, ¿tú escuchaste? Marina, Carlos asked me if I can translate for you. It's okay? Yep. Okay. He highlights two things, courage and perseverance. Okay. And the way Natalie shifts that way, COVID and strength, and she, through the metaphor, change for something is like very artistic and creative and get a lot of satisfaction. It's wonderful. And again, we will not do it with Natalie, but if that would be a client, we will say, aha, creativity and artistic thing, that's your strength. So what are you going to do tomorrow, like in real life? Because you know that that's your strength.
and you know that helps you, right? Ok, Marina dice que si fuera un paciente, no Natalie, ahí vemos esto de lo creativo, lo artístico, entonces le resaltaremos que esa es su fortaleza y le preguntaríamos, ahora que sabes tu fortaleza, ¿qué vas a hacer con eso? I want to add one more thing if I can, but it's also, I want to make sure there are a lot of comments in the chat, if that can be saved and sent to Natalie so she can enjoy it later. Ok, quiere agregar algo más y quiere asegurarse si todas las cosas que escribieron en el chat van a estar disponibles para que las pueda disfrutar luego. So next time when she carries that weight, if she can print it out and put it on a wall in front of her, because that might be easier to carry weight when you know your strengths. Ok, dice que para así la próxima vez, Natalie, cuando sientas que estás cargando mucho peso, que te lo imprimas, así podés ver todas esas fortalezas, quizás eso cargue, te sea menos pesado, ¿ok? But there is one thing that I've noticed, and I can be totally wrong, because you know yourself. I only know you for an hour and a half. Ok, dice que ella notó algo, pero que ella solo te conoce hace 1.5 horas atrás, que quizás tú sepas más. There was this interesting moment when I said, and how did it happen? And you said, it just disappeared. Ok. Dice que hubo un momento interesante en cuando te preguntó, pero ¿qué fue lo que pasó? Y tú, Natalie, dijiste, solo desapareció. And I'm curious if one of your strengths is that you're ready for miracles and you have faith. Okay. Can Marian, you can repeat the first one? That you are ready for miracles, okay, and you have faith. Okay. Natalie te está preguntando si tú estás lista para milagros o si tú tienes una fe. You are ready for things, for good things to happen, not because there is a logic of that, but because people have faith and hope and love and things change. Pregunta si tú tienes, si crees que pueden, si tienes fe, si puede haber milagros, no solo porque sí, sino porque las cosas pueden cambiar. Because miracles happen only to those who have faith. Porque los milagros solo pasan para las personas, para aquellos que tienen fe. I want to finish with a quick story and then we'll open for some questions that you might have. I shared this story somewhere in my presentation. Some of you, probably nobody heard. If you did hear, you'll hear it again. There was a village in India. Okay. Dijo que va a contar una historia que quizás la hayamos escuchado o no, sobre una aldea en India. And there was a terrible drought. Drought? Yeah, like dry, there was no rain. Okay. Que hubo una gran sequía. And the priests went to temple to pray for rain. Okay, y los curas, los sacerdotes fueron al templo para rezar para que llueva. And rain did not start. Okay. Y no empezó a llover. And then all the elders in that village gathered in a big village square and they prayed and no rain. Okay. Y todas las personas ancianas del pueblo, de la aldea, se juntaron a orar y tampoco hubo lluvia. And then the whole village, they all came to the square and they prayed hard
all day long for the rain to start, and rain did not start. Y después fue todo el pueblo a la plaza a orar para que lloviera. And then after that, when everybody lost hope, a little girl went to the square and she prayed and the rain started. Ok. Y dice que una niña fue a la plaza y rezó porque lloviera y empezó a llover. And you know why it happened? Pregunta si saben por qué pasó eso. Because she had an umbrella in her hands. Porque tenía un paraguas en sus manos. She had faith that her prayer will work. Ella tenía fe en que sus plegarias iban a resultar. I see that in you. You have faith in miracles. Dice que ve eso en ti, que tú puedes ver los milagros. Natalie, te está hablando a ti. And that's the greatest strength that anybody can have. Y esa es una gran fortaleza que cualquiera puede tener, que es una gran fortaleza a tener. Gracias. Sí, sí creo en los milagros, sí. Y una parte me autocuidado, estoy tratando de orar, ¿no? Eso es lo que me trae más paz y fortaleza. Okay. Natalie says that she prays and give her strength and peace. Yeah, and bring others to carry your weight. Don't forget about that little thing too. Y dice que, bueno, que traigas a otros contigo para cargar pequeños pesos. You don't need to do it alone. Que no tienes por qué hacerlo sola. Although you are so good at that. Aunque seas muy bueno en eso. Aunque seas muy buena en eso. Okay. Okay, thank you so much. Thank you, Natalie. Thank you for being so courageous and carrying umbrella for us. So we have about 10 minutes. We saw how it works. I abbreviated a little bit, so it's a little shortened. In therapy, we would make it a full hour of all working through, but it showed the essence of it. Okay. Natalie, bueno, te agradece por cargar el paraguas por nosotros. Dice que fue una presentación de 1 hora que fue muy reducida porque fue de 1 hora y lo deja abierto para preguntas. But sometimes Nicole, for miracles, you don't need that much time, right? So miracles happen sometimes pretty fast. Dice que para los milagros no se necesita mucho tiempo, que los milagros pasan rápido. Nicole, ¿quieres hacer tú la parte de las preguntas? Sí, claro. Right. Okay, thank you. Carla, laid back. So Carla carried the weight too. Yes. Muchas gracias, Carlita y Marina. Thank you. Okay. Any questions, comments? We have a few minutes. ¿Tenemos algunas preguntas? Buenas noches. Dale, Mauro. Tenía una pregunta que quería hacer que era, en realidad, para profundizar sobre el tema, sobre el uso de las metáforas, si ella recomienda algún material específico, algún libro, algún artículo, o no sé, video, lo que sea, algo como para profundizar, continuar con esto. Awesome. So he's wondering if you have any books or articles to recommend on the topic of metaphors in therapy. Yep. So the classic Adlerian book is a book by Richard Kopp. It's Richard Kopp, it's K-O-P-P. There was only one edition of that book. Richard Kopp was famous Adlerian. He died very early. The book is called Metaphors in Therapy, in Psychotherapy. That book is very good. It's classic. It also shows the use of metaphor across different therapeutic schools, like in narrative therapy, in feministic therapy. Bueno, dice que ese libro de Richard Kopp, Metaphors in Psychotherapy, es un libro muy bueno sobre eso. Trata de cómo
aplicar las metáforas en todos los contextos, como terapia feminista y terapia como de todas formas. Y eso es un libro muy bueno de eso. Yeah, I would say that there are several articles also by Richard Kopp in the Journal of Individual Psychology, the older journal while he was alive. También tiene unos artículos en the Journal of Individual Psychology. Lo voy escribiendo también. But I would say that book would have it all. Pero también dice que ese libro tiene todo. I'm also writing a book on metaphors. También está escribiendo un libro de metáforas. One day I'll finish it. Dice que algún día lo voy a terminar. Sometimes I'm more excited about talking and doing things versus writing, but I am actually writing a book on metaphors in therapy, in supervision, because I use metaphors in supervision and in teaching. So I have about close to 120 pages now, my plan is to finish it by next summer. Dice que lo quiere terminar el próximo verano, pero tiene como 120 páginas y trata de todo. I have 2 articles on use of metaphor. The one was last year, and that was a use of metaphor with a transgender couple. And another one is coming in December, also in Journal of Individual Psychology, on metaphors and mindfulness. Hold on, I'm writing that. So the first one was the use of metaphors with transgender couples. Yeah, the title is different, but it's like on that topic, yeah. Bien, ella también tiene 2 artículos. Uno de cómo usar metáforas con parejas transgéneros. And what was the other one, Marina? And the other one will be published actually this year, somewhere around December, and that is mindfulness and metaphors. Andrés, ¿cómo? Mindfulness. Mindfulness. En diciembre va a salir otra publicación sobre metáforas y mindfulness. Yeah. Mindfulness. It's like mindfulness. Misma palabra. There's no translation. This mindfulness. No hay problema. And both articles have cases. Ok. Lo vamos a leer, Marina. Alejandra, dale. Gracias. Nos quedan unos poquititos minutos nada más. Yeah. Bueno, voy. Quería hacerles una pregunta. Quería hacerle una pregunta a Marina respecto al uso de metáforas en trabajo con grupos. Creo que algo nos bosquejó en lo que se trabajó hoy. Mi duda es si en los grupos los otros integrantes pueden aportar imágenes y pueden aportar respecto a la metáfora que se comparte en el caso de hoy, la que compartía Natalie. No sé si soy clara. Si se trabaja siempre con la metáfora tal cual, o si se pueden aportar por los integrantes del grupo otras lecturas respecto a esa misma metáfora. No entendí completamente. Bien, a ver si te lo puedo hacer un poco más breve. Sí, me puede dar un En el trabajo, el grupo de metáforas, sí, el grupo siempre toma el contenido de la metáfora o si puede aportar nuevos contenidos a quien la comparte. So I think I'm getting this entirely. She's asking if in group therapy, if others can contribute to a metaphor, y Andrés, decime que si lo estoy traduciendo bien. Va bien. I got it, yeah. If you can, contribute to someone else's metaphor, or if there's a way to work in groups with the same kind of metaphor. Yeah, yes. It's a very good question. I like it a lot. I'm not saying no. I say yes in a way, but I would exercise a lot of care because we can only join other person's image if we are invited there. Dice que sí, pero igualmente hay que tener cuidado porque tiene que ser invitado a
como compartir en imagen? Como... Because it's a very holistic thing. It's very creative, very unique, and very fragile in that sense. There is a temptation to join in and say, oh, let me hold this weight for you. But if we are not invited, we wouldn't do it. However, okay. I'm going to translate it really quick before I lose the rest of it. No, dice que es algo muy creativo, que es algo muy frágil y tiene que ser invitado para compartir la imagen, porque es algo único para esa persona. All right, go on. Now, however, what I've done a few times and what I would do in a group at the time of transformation, when we say, if you were to change it, and the client will change it and describe it, right, in a group. And then we would say, if you were to bring us in it, where would you place us? Ok, también dice que lo que hace ella es a veces cuando dice, ¿qué harías para transformar la imagen? Dice también a veces como, y si estábamos todos en esa imagen, ¿qué hacemos? And that is an amazing experience. It's practically psychodramatic in some way. I would still say the person like who's sharing metaphor, they telling people what to do, because what's important, their control, their confidence, their competence, their creativity, it's their picture, their life. Bien, dice que es tremenda experiencia y la persona que está compartiendo la imagen tiene que estar en control de eso, porque más que todo es su imagen. So with all the disclaimers and explanation, a group can be a terrific environment to work through the metaphors together. Bien, dice que, Andrés, how is environment said again? The group it's a very good environment. So the groups provide a lot of, even now, like what we did now, it was a group exercise in some way. Dice que el grupo es un tremendo ambiente para compartir imágenes y para explorar eso, como acá en esta conferencia. Now, in supervision, what I do, once a supervisee creates a metaphor of a difficult case, that's how we work, then I will ask others and say, if you were to change it, how would you change it? And then everybody shares, and it's interesting to see because we all have our ideas of change. Somebody might say, drop the weight. Somebody might say, oh, call everybody else in. And then it's important for people to realize how each of us got our own unique ideas of change. And it's like, usually it's a lot of insight. Bien, dice que todos tenemos nuestras ideas del cambio y podemos compartir como sugestiones, pero tiene que... Me perdí, perdón. Bien, Nicole, ¿Ah? Ok, que todos pueden aportar algo, por ejemplo, soltar el peso o como es, o que venga alguien a ayudar. Más bien, dale. That must be right. Yeah, we got it pretty much. Gracias. Did it answer the question? Okay. I love the question. That was a good one. Muchísimas gracias. Realmente estamos muy contentos con la participación, Marina. Nos quedan 2 minutos nada más y después esta conferencia se va a cortar. Tal vez que alguien más quiera hacer una pregunta muy breve. O saludamos a Marina y la dejamos descansar, que realmente ha hecho un excelente trabajo. También a Nicole y Carlita, que han trabajado muy bien. Muchísimas gracias. ¿Alguna preguntita más? Débora dice muchas gracias, excelente la conferencia. Muchas gracias to all of you. Thank you so much, Natalie, because without you, the learning would not happen. You taught us quite a few things today. Dice muchas gracias a Natalie que nos dio de vuelta. Perdón. Nos ayudaste mucho con el ejemplo, con la experiencia. Así que gracias, Natalie.
And Marina, they gave you a really great thank you that I can't possibly sum up in 2 minutes. It'll cut me off, but it was very too bad, because I like a lot of people saying how thankful they are for the next couple of hours. Oh yeah, well you've got the messages. Yeah. Thank you so much. Thank you. And